Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. En este jueves 17 de junio le pedimos al Señor que abra nuestro espíritu a través de las mociones del Espíritu Santo, porque nadie le puede decir a Dios, Abba, Padre, si no es bajo la moción del Espíritu Santo. Que hoy mismo, en la palabra de Dios, en el Evangelio de este día, nos invita a expresar con la mente, con el corazón y sobre todo con nuestra vida, la experiencia de Dios como un Padre, en la oración por excelencia, el Padre nuestro. Dispongamos nuestro corazón. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. Estimados hermanos, haciendo un enlace breve a la lectura del Evangelio de ayer escuchamos en el Evangelio cómo se nos proponían esas tres prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna. Lo importante que es el depurar, el purificar las intenciones, las motivaciones, con la finalidad para lo que estas prácticas nos ayudan en nuestra vida espiritual. Hoy, de estas tres, el Evangelio nos centra en una de ellas: la oración. Y no cualquier oración, la oración por excelencia. La oración no solo del Hijo, sino que saliendo del corazón del Hijo, nos invita a nosotros también a hacerla de corazón. Del corazón de Hijo, a aquel que nos enseñó a decirle: Padre nuestro. Su Padre nos lo ha legado como a nosotros, como nuestro Padre. Por eso, solo basta pensar en lo que significa esta oración. Una oración que nos centra en estas 7 peticiones que lo conforman. Las 3 primeras nos centran precisamente en Dios, y en Dios como un Padre, para que las 4 restantes nos abran, no a nosotros, sino desde nosotros, teniendo la experiencia del Padre como hijos, podamos también pensar en los demás como hermanos. Por eso no decimos Padre mío, sino es Padre nuestro. En esa doble dimensión, en esa doble dirección. En mi relación filial como hijo a mi Padre Dios, y desde esta experiencia de mi Padre Dios, en esa dimensión horizontal como Padre nuestro. Es decir, que estoy llamado no solo a ser hijo, sino también hermano. Promover esa fraternidad, promover esa relación que me dirige en primera instancia a Dios, y desde Dios como mi Padre, nuestro, no mío. Por eso, yo les invito a entender esta frase: Padre nuestro.
¿Qué entendemos por la primera palabra, Padre? Bastaría solamente quedarnos con esa palabra. Padre, imagínense los sentimientos que nos desencadenan el corazón. El saber que Dios es mi Padre. Quiero puntualizar y aplicar esta frase. Si nos fijamos, contextualizarla. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron sus apóstoles, enséñanos a orar, Él les dijo, oren así, Padre nuestro. ¿Por qué le dijo Padre? Porque era la experiencia que Él tenía así con su Padre. Era una experiencia que le llevaba a unirse al Padre para poder estar unido en el Padre hacia nosotros, para unirnos a nosotros con su Padre. Por eso, fíjense lo que decía San Cipriano, cuando el Padre escucha al Hijo en esta oración, se goza al escuchar al Hijo en esta oración. Pero también el Padre se goza porque cuando nosotros los hijos nos dirigimos con esta oración del Padre nuestro, es el Padre Dios que sigue escuchando al unigénito. Cuando los hijos por adopción nos dirigimos al Padre Dios con esta oración que Cristo nos enseñó. Escucha al Hijo, pero gracias al Hijo, escucha a nosotros sus hijos. Como le dice el Evangelio de San Juan, somos hijos en el Hijo. Y gracias al Hijo le puedo decir a Dios, papá. Así decía San Cipriano, y decía más. Debemos recordar y saber que cuando llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin de que Él se complazca en nosotros, como nosotros nos complacemos de tenerlo como Padre. Ahondando, no solo le agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ha concedido el ser hijos de su Padre, sino ayudarnos a vivir como hijos, recordando aquella escena del bautismo del mismo Señor Jesucristo. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Pues que también de nosotros vivamos como hijos para que el Padre también se sienta complacido con nosotros. Y más, no solo de que somos hijos, sino que vivimos como hijos, como dice San Cipriano. Y no solo como hijos, sino al tener a Dios como Padre, veamos a los demás como hermanos. Por eso, cuando ustedes oren así, digan simplemente Padre nuestro. Y todas las demás peticiones tendrán razón de ser. Les invito hoy en este día, de manera muy práctica, a través del Evangelio que hemos escuchado, a orar en el silencio esta oración de excelencia que es el Padre nuestro. Padre nuestro. Que nos ayude esta frase a pensar, a sentir y en consecuencia a actuar como hijos de Dios, nuestro Padre. Reciba la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias.